Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 90. Reliquias. Esperaba con impaciencia que Morgan me contara más detalles de esta historia. Bueno, antes de contarles el resto de la historia, quizás les interese saber algo de contexto antes de hablar de la llegada de los dioses hermanos. Pensé que les gustaría saber qué sucedió en nuestro mundo después de que nos fuimos de aquí, dijo Morgan. No se equivocaba, tenía curiosidad por saber qué había pasado después de que salieran de la tienda, ya que, al parecer, para ellos ya habían pasado 10 años, así que asentí con la cabeza para que continuara. Después de salir de tu tienda, mamá y papá enseguida se pelearon por la custodia de mis hermanos y yo, lo que, sinceramente, casi se convirtió en una pelea campal. Por suerte, la tía Summer encontró una solución que dejó a ambas partes satisfechas, o al menos tolerantes. Fue bastante sencillo. Viviríamos cada uno en su respectiva casa. Por ejemplo, estaríamos en casa de mamá de lunes a miércoles y en casa de papá de jueves a sábado. Los domingos serían para pasar tiempo en familia, así que viviríamos todos juntos en el mismo edificio, lo cual fue todo un reto al principio, ya que nuestros padres aún se sentían incómodos el uno con el otro. Sí, lo entiendo perfectamente, al fin y al cabo no se pueden olvidar 1000 años de conflicto entre ellos en tan poco tiempo. De hecho, sería bastante increíble que se reconciliaran como si nada hubiera pasado. El desamor, la traición, el dolor y muchos años de soledad, no se pueden solucionar por arte de magia. Al principio, no se soportaban y solían enzarzarse en una guerra de insultos, pero aparte de eso, no llegaron a las manos, ya que temían que se repitiera el pasado. Morgan tenía una expresión en el rostro y enseguida comprendí lo que quería decir. Temen repetir el error del que se arrepintieron el resto de sus vidas. Si no fuera por la existencia de la tienda, probablemente seguiría allí durante el resto de su existencia inmortal. Pero como mi tienda les dio una segunda oportunidad para arrepentirse y enmendar sus errores, deben tener cuidado de no repetirlos. Al fin y al cabo, aprendieron de sus equivocaciones, y la primera vez que lo hicieron fue cuando perdieron a sus hijas. Y lo peor es que los mataron con sus propias acciones, por lo que no debe repetirse. En fin, han pasado años y muchas cosas han cambiado en Remnant. Por ejemplo, los Grimm casi han desaparecido porque mi madre dejó de ser la reina de los Grimm y su plan para provocar una extinción masiva. Ya no controla a los Grimm ni los reproduce activamente. Además, la magia de mi padre está en su máximo poder. Casi no hay ningún Grimm que no pueda matar con facilidad, salvo unos pocos que tienen miles de años. Gracias a eso, Remnant entró en una era dorada, donde la gente ya no teme a los Grimm y esas criaturas de pesadilla se han reducido a simples animales salvajes a los ojos de la gente, recordó Morgan con una sonrisa. Eso suena bien. Si no hubiera sabido lo que iba a pasar, tal vez les habría dado mis felicitaciones. De cualquier manera, seguí escuchando. Aunque la amenaza de los Grimm había disminuido considerablemente, las academias de cazadores seguían siendo necesarias, si bien los cazadores se consideran una fuerza especial del ejército, y no se dedican exclusivamente a matar Grimm como antes. De todos modos, a diferencia de mi hermana, que no tenía ningún interés en convertirse en cazadora, yo no era igual que ellos, ya que la presencia de los cazadores me hizo querer ser como ellos también. Por eso se lo conté a mis padres y, naturalmente, mi madre se opuso rotundamente, mientras que mi padre apoyó completamente mi decisión. Vale, eso está bien, pero ¿qué tiene que ver con tus problemas mundiales? A pesar de pensar eso, no lo dije en voz alta porque no quería ser grosero ni nada por el estilo, aunque esta información es bastante irrelevante. Eso no significa que no sea interesante, así que seguí escuchando. Al final llegaron a un acuerdo. Me vigilarían de cerca. Aunque no estoy de acuerdo, al menos me permitieron asistir. A partir de entonces, me uní a la academia de mi padre, porque es la única escuela donde mamá podía vigilarme todo lo que quisiera. Quiero mucho a mamá, pero a veces me molesta su sobreprotección. Morgan parecía molesta y sus amigas, al fondo, soltaron una risita, a pesar de su difícil situación. Ante lo cual ella les lanzó una mirada fulminante para que se callaran, lo cual resultó bastante efectivo, con la excepción de Jansh y Aolon y Nora Valkyrie. Él seguía sonriéndole, lo cual no era de extrañar, teniendo en cuenta esas dos personalidades. En fin, en esa academia fue donde conocí a mis compañeros de equipo y a mi pareja de la forma más poco convencional. Morgan sonríe Nora, a Remy, por último, le guiña un ojo a Jaune, ante lo cual este último se sonrojó un poco. Me quedé perplejo ante semejante gesto, aunque otros tal vez no se percatarían de lo importante que era. Al fin y al cabo, yo era diferente. Era imposible que esa chica le guiñara un ojo a alguien sin ningún significado. Algo está pasando entre estos dos, lo presiento, pero ya veremos cómo se desarrolla la situación. ¿En serio, lanzarnos a un bosque dentro de un bosque infestado de Grimm? Bien hecho, papá, por esa terrible idea. Y ahora, por no hablar de las estrategias de aterrizaje, Morgan no pudo evitar suspirar al recordar aquel día en particular. En efecto, fue una idea terrible. ¿Quién sabe qué le pasaría a un estudiante sin aura? Se estrellaría contra el suelo como carne picada. Al ver a Jaune, al ver que todavía está vivo, tal vez desbloqueó su aura antes de que ocurriera la prueba, tal vez su familia sí le enseñó a combatir y no fue lo mismo que en el canon, considerando que interferí con él al curar a Summer, quien estaba destinada a morir. El resto del primer semestre transcurrió sin problemas, todo era normal, hasta el festival vital, los ojos de Morgan se oscurecieron, al igual que los de sus compañeras de equipo y amigas. Bien, después de esa información innecesaria, por fin va a empezar lo bueno. Sin previo aviso, los dioses hermanos llegaron el día del festival de Vital, anunciando que había llegado el día del juicio final y comenzaron una masacre en la que murieron miles de personas. Morgan tembló al recordar aquel día. Al oír eso, me puse pensativo.
Así que los dioses hermanos no son tan poderosos como creía. Si fueran omnipotentes, habrían matado a cualquiera en un instante, pero claramente carecen de los medios para hacerlo y mis amigos y yo estábamos todos allí ese día, y la única razón por la que sobrevivimos fue porque papá logró protegernos y también les preguntó a los dioses hermanos por qué harían algo así, a lo que ellos respondieron que ya le habían advertido a mi padre que este día llegaría, y le dijeron que los dejara hacer su trabajo, a lo que, naturalmente, papá no estuvo de acuerdo y luchó con todas sus fuerzas. Esa lucha arrasó Vale frente a Remnant, a pesar del increíble poder de papá, no tenía ninguna posibilidad de ganar contra los dioses hermanos, pero antes de que pudieran matarlo, mamá llegó y lo salvó de la muerte, dijo Morgan con una sonrisa amarga. Ah. ¿Salem salvando a Ozma? Eso es inesperado, ¿se reconciliaron después de años viviendo juntos? Me falta mucho contexto, pero apuesto a que Salem al menos tolera su existencia y no quiere que muera por el bien de sus hijos. Pero eso es solo una suposición mía, no lo sabré hasta que lo vea con mis propios ojos. A pesar de eso, no hay un final feliz, mi mundo está sumido en el apocalipsis, cada segundo la gente muere a manos de los dioses hermanos, a estas alturas solo queda el 10% de la población mundial. Morgan no pudo contener las lágrimas. La tía Summer, el tío Crow y el tío Azel murieron mientras intentaban reunir a más supervivientes en la dimensión de bolsillo de mi madre, que es el único lugar del mundo a salvo de los hermanos. Actualmente hay miles de personas reunidas por todo el mundo, y posiblemente sean las únicas que siguen vivas, al mencionar las muertes de Summer y Crow. Las dos hermanas lloraron al recordar que su madre y su tío habían muerto. No fueron las únicas que lloraron, Weiss y Black que también lo hicieron. Lo que le hizo suponer que sus padres o algún familiar habían fallecido. Mis condolencias. Hice una pequeña reverencia. Gracias. Esa fue su respuesta, al menos la mayoría. Aunque no conozco todos los detalles, supongo que estás aquí para comprar un arma para matar a un dios, ¿correcto? Basándonos en la explicación de Morgan, no fue difícil adivinar lo que querían. Morgan asintió con expresión muy seria. Sí, así es. Entiendes que para obtener algo así en mi tienda necesitas créditos, ¿verdad? Dije. Aunque comprendo su situación, no hay manera de que les regale un artículo de ese calibre. Sí, por eso compramos esto. Morgan sacó algo de la mochila que llevaba y, al ver los objetos que estaban frente a mí, no pude evitar reconocerlos, pero antes de que pudiera responder, Morgan se me adelantó. Estos 4 objetos son reliquias de nuestro mundo y me gustaría convertirlos, dijo Morgan sin dudarlo. Nota del autor. Bueno, parece que los genios se van a convertir en puntos. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 10 capítulos por adelantado. PD. He cambiado la portada del libro. PD. Alerta de spoiler. Habrá una escena sexual para mayores de 18 años en un capítulo posterior con ya sabes quién. Capítulo 91. Una carga pesada. Al ver las reliquias en sus manos, no pude evitar preguntar. ¿Estas reliquias todavía funcionan con normalidad? Morgan pareció sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Ah, cierto, pregunta tonta, me siento estúpida al hacer esa pregunta. No pudo evitar rascarse las mejillas con incomodidad. Eres omnisciente, por supuesto que conoces su función, perdóname por mi error. Todavía soy demasiado inexperta comparada con mamá, parpadeé ante sus palabras y pensé, ¿acaso creen que soy omnisciente? Si es así, se equivocan, pero jamás admitiría que no lo soy. Al fin y al cabo, podría usar esto a mi favor y... Con una sonrisa, respondí. No hay problema, después de todo, todavía eres joven. Por supuesto. Morgan hizo una reverencia respetuosa y luego respondió a mi pregunta, pensando que solo le estaba siguiendo la corriente. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero gracias a los dioses hermanos, sus funciones principales fueron restringidas, por lo que sus habilidades están bloqueadas y no hay forma de usarlas, a menos que los hermanos lo permitan. Ahora mismo, estas reliquias no son más que objetos mágicos glorificados, a pesar de la enorme magia que contienen. No tienen sentido si no podemos usarlas, por eso esperamos convertirlas e intercambiarlas por un objeto mejor que podría ayudarnos a ganar esta guerra, aunque sea unilateral, dijo Morgan con una sonrisa amarga. Lo entiendo. Asentí y tomé las reliquias usando magia, y las convertí en puntos. Tarjeta de bronce. Créditos multiversales. 150.000. Historial de compras. Ninguno. Historial de conversión. Reliquia de elección, bloqueada. Reliquia de la creación, bloqueada. Reliquia de la destrucción, bloqueada. Y reliquia del conocimiento, bloqueada. Acceso con tarjeta. Puerta a la tienda multiversal, una vez por semana. Sinceramente, esperaba más créditos, pero claro, están bloqueados. Me pregunto cuánto costarán desbloqueados. En cualquier caso, esa es una pregunta para otro momento, pero ahora mostremos el catálogo. Aquí tienen la lista de artículos que pueden comprar con sus créditos disponibles. Apareció una lista de armas superpoderosas que tienen la posibilidad de matar dioses. Si bien son poderosas, no son lo suficientemente poderosas como para abrumar por completo a los dioses hermanos como si fueran niños pequeños, pero una posibilidad es una posibilidad, sin duda. Entonces recordé algo y le pregunté a Morgan con curiosidad. Niña, ¿qué pasó con el arpe que compró tu padre? Morgan entendió perfectamente que era arpe, pero sus amigas no y parecían confundidas. Por su reacción, puedo suponer que Ozma lo había mantenido en secreto. Sinceramente, no me sorprende, teniendo en cuenta su personalidad tan despreciable. Aunque ya no posee la inmortalidad, la persona en la que se había convertido tras cientos de reencarnaciones seguía presente. Su naturaleza no cambia fácilmente, especialmente cuando está acostumbrado a ella desde hace miles de años.
Decir que es paranoico es quedarse corto, ese hombre está destrozado, sin duda alguna. Resulta bastante irónico que héroes como Emilia se derrumben al enfrentarse a una tarea imposible. Los héroes son unos hipócritas, no se puede negar. Se rompió después de que papá luchara contra los dioses hermanos, respondió Morgan. Bueno, no puedo decir que eso me sorprenda, después de todo, los dioses hermanos son divinos, al menos son capaces de romper un arma anti-inmortales. Ya veo, de todos modos, tómate tu tiempo para elegir un arma. Y después de eso los dejó, dándoles espacio. Morgan, ella estaba haciendo todo lo posible por encontrar el arma perfecta para contrarrestar a los dioses hermanos, y hasta ahora solo hay unas pocas que son bastante buenas, pero no perfectas. Con sus créditos, solo podían comprar una cantidad limitada de armas de muerte inmortales, y aunque algunas eran buenas ofertas, ella no podía comprarlas a la ligera sin una cuidadosa consideración. ¿Por qué? ¿Y si hay una mejor y la pierde? Jamás se lo perdonaría si eso sucediera. Después de todo, su mundo dependía de ella. Si el arma que elige no le satisface, bien podrían rendirse y morir. Como no hay una segunda oportunidad, dado que las 4 reliquias son los objetos más valiosos que poseen y ahora que han sido convertidas, no podrán obtener la misma cantidad de créditos nuevamente. Tras la llegada de los dioses hermanos, el polvo se volvió inútil, el aura desapareció e incluso la magia de la doncella se esfumó por completo. La única razón por la que ella y el resto de su familia pueden hacer magia es porque su magia no está conectada con los dioses hermanos. Morgan no podía fallarle, se negó a hacerlo, la supervivencia de su mundo dependía completamente de ella, esta carga recayó sobre ella, honestamente se preguntaba por qué la habían elegido para ir allí, cuando sus padres eran mejores candidatos, ya que probablemente podrían encontrar algún tipo de solución para nuestra gente. Pero no pueden porque papá sigue inconsciente tras su batalla con los dioses hermanos y mamá, si se fuera, su dimensión de bolsillo desaparecería junto con ella, lo que convertiría a los últimos vestigios de la humanidad en ser exterminados por los dioses. Si bien sus hermanas podrían ser una mejor alternativa, su madre se negó diciendo que no tenían lo necesario, ya que afirmaba que ella era la más inteligente y madura en comparación con sus hermanas. Y, para ser sincera, no podía estar en desacuerdo, ya que sus hermanas son bastante obstinadas. Son inteligentes, sí, pero no tienen la sabiduría ni la educación suficientes para comprender la importancia de este trabajo. Así fue como esta carga recayó sobre ella. Con un suspiro, pensó, ¿qué debo hacer? ¿De verdad soy la persona idónea para este trabajo, mamá? ¿Por qué me elegiste a mí y no a otras personas más capaces de tomar una decisión acertada? Absorta en sus pensamientos, no se dio cuenta de que alguien la llamaba hasta que le tocaron el hombro, lo que casi la hizo dar un respingo de sorpresa, pero afortunadamente logró controlarse. Entonces miró fijamente a la persona que la había tocado y vio que era Jaune quien la miraba con preocupación. ¿Estás bien? Al ver que era él, su mirada se suavizó y respondió. Para serte sincera, no lo soy. Jaune la miró fijamente un rato antes de sentarse a su lado y responder. Si quieres hablar de ello, estoy aquí para escucharte. Morgan sonrió ante sus palabras y, de repente, le tomó la mano y la apretó con fuerza. No mucha gente lo sabe, cuando quiso decir que no mucha gente, solo ellos dos saben que están saliendo, ni sus amigos ni sus padres sabían de su relación. Lo mantienen en secreto, no porque les dé vergüenza, sino por la seguridad de su pareja. ¿Qué pasaría si sus padres se enteraran? Dios, ella no sabe qué tipo de tortura sufrirá su novio a manos de sus padres, porque es un hecho conocido que sus padres son muy protectores con ella y sus hermanas. A pesar de la evidente muestra de afecto que le hacía a su amante en ese momento, no le importaba en absoluto, ya que lo necesitaba, a pesar de saber que sus amigos la estaban observando. A ella no le importa que el mundo esté al borde de la destrucción, y si esto alguna vez falla, bien podría pasar su tiempo con ella feliz y satisfecha sin remordimientos. Tengo miedo, Jaune, admitió Morgan mientras sus manos temblaban de nerviosismo. Todos lo somos, Morgan. Respondió Jaune mirándola a los ojos. Sus ojos azules la cautivaron, como siempre lo habían hecho, y no pudo evitar recordar la primera vez que lo conoció. Era el día de la prueba de selección para determinar si serían admitidos en la escuela o no. La primera vez que se conocieron, él no sabía quién era ella, ya que su madre era una reina dueña de un reino, una nación emergente que, a diferencia de otros reinos, donde la democracia reina suprema, el reino de su madre era completamente monárquico, donde ella era la única gobernante del reino. Básicamente, ella es una princesa de la vida real y era famosa internacionalmente, y este chico no la conocía. Ese fue el comienzo de su curiosidad por ese tipo raro, y luego esa curiosidad se convirtió en interés después de que se hicieron socios. Morgan sonríe al recordar, pero era el momento de rememorar el pasado, ya que se les estaba acabando el tiempo. Entonces miró a su amante y dijo, ayúdame. Jaune sonrió y respondió, no hace falta que preguntes. Y ambos comenzaron a buscar el arma perfecta contra los dioses hermanos. Nota del autor. Honestamente, esto parece un capítulo de relleno. No estoy del todo satisfecho con este capítulo, ya que apenas aportó nada, pero es lo que hay. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 10 capítulos por adelantado. Capítulo 92. Sugerencia. Necesito tu piedra, tíramela. Y lo agradezco. Mientras los dejaba solos para que pensaran que iban a comprar, fui a comprobar si la chica a la que curé se había despertado, y cuando estaba a punto de llegar a la habitación disponible para los huéspedes. Vi a la chica, irreconocible comparada con su aspecto anterior, con su ropa nueva y su aspecto renovado.
Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Si no fuera por esa diadema y ese pelo rojo sangre, no la reconocería en absoluto. Parece que ya está despierta y se ha bañado. Ya no desprende ningún olor desagradable, pues ahora huele a flores. Bueno, supongo que está despierta, dije mientras la contemplaba. Sin heridas ni suciedad, se descubría su verdadera belleza. Esta chica podría convertirse fácilmente en una supermodelo en su mundo si fuera mayor, pero apenas es una adolescente. Si él calculara que tiene 12 o quizás 13 años. Además, está muy delgada, era obvio que está desnutrida y apuesto a que si se quitara la ropa, no sería más que piel y huesos. Probablemente esta niña no tenga nada de valor, fue una lástima, pero de todos modos, debe ser una especie de destino que se haya topado con este lugar. Entonces, ¿cómo te llamas, niña? Le pregunté, y como la cría de algún animal, se escondió detrás de la pierna de Emilia, mirándome como si yo fuera una especie de depredador de niños. Miré a Emilia con incertidumbre. No doy tanto miedo, ¿verdad? El muy canalla resopló y respondió. No, simplemente le tiene miedo a los extraños, teniendo en cuenta su experiencia antes de llegar aquí. Bueno, eso es totalmente lógico, respondí. No me sorprende, de todas formas me llamo Alexander, soy el dueño de este establecimiento y la persona que te curó, así que, ¿cómo te llamas, chica? ¿Y cuántos años tienes? Si bien la última pregunta no era realmente necesaria, tengo mucha curiosidad por saber cuál es su verdadera edad. Al oír que yo era quien la había curado, se dio cuenta de que podía confiar en mí y ya no se escondía detrás de la pierna de Archer. Aún así, resulta bastante gracioso ver a Archer, que era prácticamente como un gigante para ella. Es como si fuera su padre o algo así. Soy Ymir, mi señor, y tengo 16 años, respondió la chica que ahora se llamaba Ymir. Ymir. Madre mía, con razón me resultaba familiar. Además tiene 16 años. ¿Cómo es posible? Con esa complexión parece de 10 años. ¿Se le habrá pasado el estirón? ¿O tal vez está así por falta de alimentación? Me quedé impactado por su identidad y también me sorprendió que tuviera 16 años a pesar de parecer una niña. Basándome en sus heridas anteriores, no creo que haya obtenido el poder del titán, lo cual, sinceramente, fue una lástima que no lo tuviera, porque estoy bastante seguro de que puedo convencerla de que lo convierta en puntos, ya que de todos modos le estoy haciendo un favor. No hay nada bueno en que ella tenga ese poder, su mentalidad de esclava no es adecuada para ello, al igual que la original, a pesar de ser más poderosa que ese bastardo de Fritz, se rindió pensando que seguir a ese bastardo de ser humano era lo correcto. Sin embargo, no puedo culparla de todo, después de todo, si seguir órdenes es lo que ha conocido toda su vida, eventualmente pensaría que es correcto obedecer las órdenes de cualquiera. En eso se había convertido tras no tener ninguna libertad durante años, sin pensar que la vida fuera algo más que seguir órdenes. Además, ¿qué pasa con el título de mi señor? Si bien no tengo ningún problema con que cualquier persona de la Asociación de Magos me llame así, está mal que Ymir me llame de esa manera, como si me estuviera comparando con ese bastardo de Fritz. Sé que no es su intención, pero conociendo su futuro, me parece mal que me llame así, por eso decidí. Deja de llamarme señor, llámame Alex o señor, aunque prefiero lo primero. Ymir no sabía qué hacer, ya que era la primera vez que alguien se negaba a que los llamara mi señor, como solía complacer a sus amos, pero esta persona parecía incómoda al ser llamada de esa manera. No estaba segura de si debía disculparse por haberme incomodado o por haber seguido mi orden. Al final, Ymir no pudo decidir por sí misma, ya que su mentalidad de esclava seguía muy arraigada, y solo pudo mirar a Emilia en busca de una respuesta. Sabiendo exactamente lo que ella insinuaba, o al menos lo que interpretó por su expresión, dijo: haz lo que te dijo, llámalo Alex. Ymir asintió y luego me miró con determinación, aunque solo un poco. A Alex. Me encogí de hombros. Aunque no era perfecto, al menos era un comienzo. Luego miré a Emilia con una sonrisa burlancia. Además, llámame jefe. Emilia puso los ojos en blanco ante mis palabras, pero aún así no se opuso y respondió: muy bien, jefe. ¿Qué quiere que haga ahora? Su voz era sarcástica cuando mencionó la palabra jefe. Para empezar, no esperaba mucho. Aceptaré lo que sea, sus modales no importan realmente siempre y cuando dé resultados. Al final, lo que importa es que esté haciendo su trabajo, ya que yo no soy el tipo de jefe que regaña a alguien sin motivo, soy mejor que eso. Al menos estoy tratando de ser justo. Entonces le pedí a Emilia que le preparara algo de comer, pero que fuera saludable. Mírala, tiene 16 años y todavía parece una niña, eso no puede ser normal. Emilia miró a Ymir un momento y asintió. De todas formas, iba a hacerlo. Ymir no entendía de qué hablaban. Aparte de la comida, esperaba que lo que comiera le llenara el estómago. Y lo que ella no sabía era que aquello era mucho más que un simple encuentro con Emilia. Sígueme, te guiaré al comedor, le dijo Emilia a Ymir, instándola a seguirlo. Ymir no dijo nada y simplemente lo siguió, pero antes de que pudieran irse, me lo recordaron. Prepara también comida para 8 personas más. Emilia lo miró confundido. ¿Por qué? Actualmente hay un total de 8 clientes, y creo que aún no han comido, así que podrías atenderlos. Respondí mientras me cruzaba de brazos. Comprendiendo mi petición, asintió y dijo: estará listo en media hora. Morgan llevaba más de media hora buscando el arma perfecta para acabar con los dioses de una vez por todas, pero cada vez que se decidía por una, sentía que si compraba esa arma en particular, no sería suficiente. Su instinto le gritaba que no bastaría para matarlos a pesar de su ridículo poder y habilidades. Ella sentía que necesitaban un arma más poderosa, algo que costara más de 150.000.
Morgan suele decir que su instinto, como ella lo llama, es más bien una especie de premonición que una simple sensación. Después de todo, ya la había salvado varias veces al seguir ese instinto que posee. Su madre le dijo que esa habilidad es única y extremadamente valiosa para personas como ellos, que están en el poder, ya que podría salvarlos de un asesino o de tomar una mala decisión. Por eso, a pesar de ser la tercera más joven, es la favorita para convertirse en la princesa heredera. Con un suspiro, no sabía qué hacer ahora porque sentía en lo más profundo de su ser que todo en esta sección no era suficiente y de repente, salió de sus pensamientos al percibir un olor increíble a sus espaldas. No solo ella lo notó, sino también sus amigas. Morgan notó que era el dueño de la tienda quien había traído ese aroma tan apetitoso, e inconscientemente sus labios comenzaron a babear. Si su madre la viera en el estado en que se encontraba, sin duda la regañaría por semejante comportamiento, pero en ese momento le daba igual mientras seguía mirando fijamente la comida que tenía delante. El dueño colocó la comida frente a la mesa y dijo, «Seguro que tienen hambre, ¿por qué no prueban algo? Hay comida en casa, me sentiría mal si no les diera de comer». Con sus palabras, se colmó la paciencia y se les arrebató la última pizca de resistencia, y sin vergüenza alguna, se pusieron a comer cualquier plato que les sirvieran. Y en cuanto la comida tocó su lengua, todos experimentaron un orgasmo gastronómico a su manera. Solo después de saciar su hambre, se dieron cuenta de lo vergonzoso que había sido su comportamiento. El rostro de Morgan se puso rojo como un tomate después de recuperar la cordura y pensar, «Dios mío, no puedo creer que haya sido así. Estoy muerta si mamá se entera». Por suerte, el dueño no se ofendió por su comportamiento poco elegante y simplemente se rió un poco. «Me alegra que hayan disfrutado de la comida. Se lo comentaré a Emilia. Le encantará saberlo». Gracias por la comida, señor, no nos habíamos dado cuenta de que teníamos tanta hambre», dijo Morgan con expresión nerviosa. «Bueno, ahora sí lo sabes». El dueño sonríe, la mira y pregunta, «Entonces, supongo que aún no te has decidido a comprar». Morgan hizo una pausa y bajó la cabeza. «Ese sí, no quiero ofender, pero, siento que el arma de 150K no es suficiente». El dueño no se sintió ofendido, lo cual fue un alivio, y en su lugar respondió, «Supongo que puedo entenderlo, estás intentando matar a un dios, un arma de ese calibre no es suficiente». Fue agradable saber que el dueño estaba de acuerdo con ella, pero de repente le hizo una oferta inesperada. «Oye, si quieres, puedes contratarme para que me encargue de esos dioses, a cambio de todos tus créditos». Morgan se quedó sin palabras. «¿Qué?» Sin embargo, el dueño solo sonríe. «Entonces, ¿quieres contratarme?» Nota del autor. Un pequeño spoiler. Habrá otra persona que irá con él, alguien a quien le gusta matar dioses. Es bastante predecible, pero quizás puedas adivinar quién es. Además, ojo, spoilers. Creo que lo hice genial en esa escena de sexo. Igual por ciento. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 10 capítulos por adelantado. Capítulo 93. El deseo. Todos tiren piedras. De vuelta al mono. Neutrones activados. Además, por fin es diciembre, ya sabéis lo que eso significa. Es DDD. Destruye el diciembre de las penes. Es hora de disparar a algunas nueces. Sinceramente, al sugerir que esto fue un capricho, no lo hice por bondad, sino por curiosidad. Quiero saber cuán poderosos son los dioses en general y me gustaría ver si puedo matar a uno. Pero claro, no sería solo yo, necesitaría apoyo si no lograra derrotar a uno, lo cual era bastante improbable considerando la variedad de mis habilidades, pero siempre hay un sí. Incluso si muero, puedo simplemente regresar. Ahora estoy esperando que acepten, y luego Morgan aceptó mi oferta sin dudarlo. Sí. Por favor. Lo contrataré, señor. Con una enorme sonrisa y lágrimas en el rostro, aceptó mi condición. Sin duda hay un malentendido, estoy seguro, pero no lo corregí porque es bueno para mi imagen. Gracias. Me agradeció Morgan repetidamente, lo que me incomodó bastante ante su sinceridad. Lo hago por puro egoísmo, nada más. Bueno, hagamos un contrato, uno mágico. Le dije, y ella aceptó sin dudarlo. Después de todo, desde su perspectiva, yo soy su única esperanza, aunque no se puede decir lo mismo de algunos de ellos, ya que son escépticos conmigo, lo cual era comprensible ya que realmente no les he mostrado el alcance de mis habilidades. Es una decisión inteligente, creer honestamente sin pruebas es una tontería, respeto su cautela y sus sospechas. Firmé un contrato que nos vincularía. Si alguno de nosotros intentara incumplir lo estipulado en el contrato, habría una penalización. Aunque no sé qué tipo de castigo es este, no hay manera de que quiera averiguarlo, es mejor no experimentarlo. De todas formas, no tengo intención de incumplir este contrato. Es tan poderoso que es imposible romperlo. Incluso la habilidad de Medea para romper reglas es inútil contra él, ya que no está hecho de conceptos, magia ni ningún tipo de energía. Pero simplemente, desconocido. Aparte de Dios, nadie sabe cómo romper este contrato, por eso la pena debe ser terrible y no quiero averiguarlo. Antes de que firmara el contrato, la detuve y le dije, «Oye, no te precipites, léelo primero. ¿Y si es un contrato engañoso y te comprometes sin motivo? Puede que no sea una buena persona, pero sé jugar limpio, aunque, por supuesto, esa apuesta se rompe cuando alguien me hace enfadar. Sinceramente, no sé cuántos magos habrán sido engañados por no leer el contrato antes. Qué ingenuos son muchos. ¿Acaso no saben que el mundo de la luna está lleno de víboras y traidores?» Al escuchar mi consejo, Morgan parpadeó y luego se sonrojó por su metedura de pata. «Oh. Es cierto, perdón, estaba demasiado emocionada».
Ah, si mamá se entera de esto, murmuró la última parte para sí misma, pero de todos modos la oí, y pude imaginar lo que haría Salem si encontrara a su hija firmando un contrato sin leerlo. Tal vez la castigue, sí, definitivamente podría verlo. Morgan tiene suerte de que no sean asiáticas o de lo contrario se enfrentarían a las poderosas zapatillas. ¿Qué nivel de poder se escaló a un nivel externo versal alto? En cualquier caso, siendo princesa y miembro de la realeza, es una imprudencia que firme sin leerlo antes. Ojalá aprenda la lección, o de lo contrario tendrá que atenerse a las consecuencias. Morgan leyó el contrato con cierta vergüenza, pero tras revisarlo varias veces, quedó satisfecha con las condiciones estipuladas, sin trampas ni engaños. Lo he leído y está en buen estado, ahora lo firmaré. De repente, apareció un bolígrafo en su mano, lo que la sorprendió un poco, pero ya había experimentado cosas más extrañas con la magia, así que no le extrañó demasiado. Tras firmarlo, lo revisé y quedé satisfecho. De acuerdo, antes de seguirte, llamaré primero a mi equipo de soporte. Es hora de hacer realidad mi deseo, hora de llamarla. En la tierra de Uruk, en el gran castillo del rey, dentro de la sala del trono, Gilgamesh estaba sentada con las piernas cruzadas mientras leía una lista de contratos que debía firmar. Su vida después de salir de la tienda fue dolorosamente monótona, mientras que obtuvo su inmortalidad, su vida como rey de Uruk ha vuelto. Originalmente iba a emprender un viaje para obtener la inmortalidad, pero ahora que realmente la adquirió, no tiene sentido ir a buscarla. Normalmente no se molestaría en hacer tareas tan aburridas como esta, pero la muerte de su amiga la cambió y quiso esforzarse por ser mejor, una reina ideal y no la tirana que veían en ella. Pero cambiar es difícil, no puede estar cambiando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero lo intentará por el bien de su gente y el sacrificio de sus amigos. Entonces sus pensamientos divagaron. Habían pasado varios días desde que salió de la tienda y seguía esperando que se cumpliera el deseo que le concedió a aquel mago. Gilgamesh estaba algo molesto por haberla hecho esperar tanto y pensó, ¿te atreves a hacer esperar a este rey? Eres la primera en vivir tanto tiempo. Sonrió con picardía al pensar en ello. Aunque no se lo admita a nadie, ahora mismo tiene ganas de tener sexo. Han pasado años desde la última vez que tuvo relaciones sexuales y no se dejaría degradar, como si practicara la autoestimulación. La sola idea de realizar un acto tan degradante le resulta patética. Quien haya participado en tal acto no tiene dignidad ni orgullo en sí mismo, qué insensato. Con un largo suspiro, se obligó a seguir leyendo esas listas de contratos a pesar de saber que el 80% no valían nada. Así es la vida de una monarca, y cuando estaba a punto de continuar, de repente algo dentro de su pecho vibró. Gilgamesh lo sacó y era su tarjeta de la tienda. En cuanto su dedo tocó la tarjeta, esta flotó repentinamente frente a ella y escuchó una voz familiar en ella. Majestad, espero no estar molestándole. Gilgamesh se dio cuenta de que era el mago y sonrió. Tal vez, pero no es muy importante, así que ¿qué quieres? No se molestó en preguntar cómo había podido comunicarse con ella, y fue directa al grano, aunque intuía por qué la había llamado. No me andaré con rodeos, sé lo que quiero para cumplir ese deseo. Gilgamesh sonrió, y ella estaba ansiosa por saber qué deseaba. Esperaba que no fuera nada aburrido, porque, sinceramente, ya tenía suficiente. Quería algo de emoción. Dime, si te pidiera que mataras dioses, ¿me lo concederías? Y, al igual que todas sus expectativas anteriores, no eran nada comparadas con lo que realmente le pidió. ¿Matar a un dios? Eso sí que era algo que ella podía apoyar. Con una sonrisa sedienta de sangre, no dijo que sí, ni nada parecido, sino que preguntó, ¿dónde? Quizás hoy fue un buen día después de todo. Tener la oportunidad de matar a un dios es un buen día para ella. Por suerte, aceptó, lo cual me alegra mucho. Luego miré a Morgan y le dije, mi ayuda llegará en cualquier momento. Y tan pronto como pronuncié esas palabras, la puerta de la tienda se abrió, dejando ver a una mujer de cabello rubio, con una sonrisa bastante sanguinaria, que vestía su icónica armadura dorada. Aunque fue diseñada para mujeres, existen bastantes similitudes con la armadura de su contraparte masculina. Morgan y el resto de sus amigas quedaron maravilladas ante la belleza que mostraba Gilgamesh. Era hermosa más allá de lo mortal. Jan, en particular, no se sentía para nada desfavorecida en cuanto a su apariencia, ya que tenía mucha confianza en sí misma gracias a ella, pero cuando vio a Gilgamesh, se sintió muy simple en comparación, como si fuera una simple campesina frente a la verdadera belleza. Su confianza sufrió un duro golpe en ese momento, al presenciar un nivel de belleza diferente. De hecho, no era solo ella quien se sentía así, el resto de sus amigas también se sentían inferiores a ella, y su confianza como mujeres sufrió un duro golpe. Especialmente para Weiss, que creía estar lo más cerca posible de la perfección y ahora que la veía, no podía creer lo arrogantes que habían sido sus pensamientos anteriores. De hecho, sentía ganas de enterrarse bajo tierra en ese mismo instante. En cualquier caso, las chicas se sentían como simples aldeanas comparadas con Gilgamesh, que es de la realeza. Pero ella no les prestó atención y solo me miró y dijo, ¿dónde están los dioses? Está muy ansiosa, ¿verdad? Bueno, no hay razón para hacerla esperar. Síganme, Majestad, y también el resto de ustedes. Después de eso, se dirigieron a la puerta y llegaron al mundo casi en ruinas de Remnant. Nota del autor. Sí, es Gilgamesh. No lo tenía planeado originalmente, pero luego vi un comentario de mis mecenas y decidí que no era mala idea que Gilgamesh se burlara de los dioses hermanos. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@treon/charlotes143. Actualmente hay 10 capítulos adelantados. Capítulo 94. Un encuentro entre dos gobernantes. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes ya se han corrido un poco. Y no olvides votar.
Salem, ha pasado una semana desde que le encomendó a su hija una misión muy importante, y esperaba que tuvieran éxito en la compra de un arma que pudiera poner fin a esta guerra entre mortales y dioses. En tan solo un mes y medio, desde la llegada de su hermano, su aspecto cambió tanto en tan poco tiempo que su rostro, antes glorioso, se convirtió en un desastre debido al estrés acumulado durante el último mes. Apenas ha descansado desde aquel día, ya que estuvo ocupada sacando a cualquier superviviente de su dimensión de bolsillo. Lo cual era bastante irónico, la verdad, que no pudiera evitar reírse de la situación en la que se encontraba. Después de todo, hacía apenas una década estaba empeñada en acabar con la humanidad y ahora, mírenla, es su último pilar. La última resistencia de la humanidad, desde la reina de Grimm hasta el salvador de la humanidad. La vida es realmente impredecible, ¿quién hubiera pensado que se convertiría en esto? En ese momento, su dimensión de bolsillo era el último santuario para toda la humanidad de Remnant, porque el exterior se encontraba en un estado de apocalipsis en el que cualquiera tenía garantizada la muerte, ya que en ese momento ella piensa que el mundo exterior está desprovisto de gente y que el último vestigio de la humanidad se encuentra en ese lugar. Personas de diferentes reinos, sean faunos o humanos, no importa, ya que todos están aquí para sobrevivir, el racismo simplemente no existe, esas visiones sesgadas de una raza superior se olvidan, ya que al final del día, son iguales frente a la extinción. Todos ellos, de todas las edades y géneros, están aquí para sobrevivir, por el bien del futuro. Al mirarse en el espejo, Salem no pudo evitar pensar que le saldrían algunas arrugas si esto continuaba, ya que ya se le notaban las ojeras. En estos momentos, está ocupada organizando todo, desde la comida y el alojamiento hasta la higiene y la salud. Es su responsabilidad como líder de este lugar. Honestamente, si esto hubiera sido antes, no le habría importado en absoluto su situación, pero ahora es diferente, ya que ha recuperado parte de su humanidad y no puede abandonar a estas personas, ya que técnicamente son su gente. En cualquier caso, dio gracias a la buena suerte por haber comprado esta dimensión de bolsillo que podía mantenerse por sí misma, ya que, de no ser por ella, la gente probablemente moriría de hambre por la falta de recursos. En este momento, podía afirmar con seguridad que comprar esta Pocket Dimensión fue la mejor decisión que tomó en su vida. ¿Quién hubiera imaginado que esta dimensión de bolsillo que ella originalmente usó para esconder a sus hijas del resto del mundo se convertiría en el último paraíso de la humanidad? De repente, alguien llegó a su oficina, interrumpiendo sus pensamientos previos. Mamá. Era su hija menor, Aurora, cuya voz denotaba preocupación cuando la llamó, a lo que ella respondió rápidamente con una sonrisa amable para tranquilizarla. Sí, cariño. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Aurora no se sentía nada tranquila. Al contrario, se preocupaba aún más. ¿Estás bien? Por supuesto, ¿por qué no lo sería? Salem sonríe, algo que la mayoría de la gente encontraría hermoso y sin mayor trascendencia, pero Aurora no era como la mayoría. Era una familia y conocía a su madre mejor que nadie, con la excepción de su otra hermana. Eso es mentira. Puede que no sea tan lista como Morgan, pero soy lo suficientemente lista como para saber que no estás bien. No sé si te has dado cuenta, pero cada vez que mientes, siempre miras fijamente a los ojos a la persona a la que le mentiste, señaló Aurora. Y así, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión cansada y amarga. Es cierto. No lo sabía, Aurora solo pudo suspirar aliviada al saber que su madre ya no intentaba ocultar sus emociones, lo cual era mejor, francamente, reprimir las emociones no es algo bueno. ¿Te importaría decirme cómo estás, mamá? Preguntó Aurora. Salem suspiró y respondió con sinceridad. Sinceramente, estoy muy cansado, tanto que podría olvidarme de todo y descansar hasta que me apetezca. Oh, entonces, ¿por qué no descansas un rato? Seguro que a nadie le importa, su dulce hija intentó convencerla de que no descansara, tierna pero ingenua. Jeje, ojalá fuera tan sencillo. Lo siento, pero no puedo seguir tu consejo. Como líder, no puedo descansar hasta que todos estén atendidos, como dueña de esta dimensión de bolsillo, es la única capaz de preparar comida y otros artículos de primera necesidad, lo cual, sinceramente, era una desventaja. Porque ella misma solo podía fabricar una cantidad limitada de artículos de primera necesidad. Aurora, sorprendida, exclamó. ¿Y tú, mamá? Siempre se trata de los demás. ¿Y tú? Tú también tienes que cuidarte. Mírate. Basta. Gritó Salem, y le lanzó una mirada fulminante a su hija menor, lo que la hizo estremecerse y detener su arrebato. Fue realmente efectivo, ya que logró silenciar a Aurora de inmediato. Salem dejó escapar un largo suspiro y continuó. No compliques más las cosas de lo que ya son. Entiendo que te preocupe mi salud y me alegra tu preocupación, pero comprende que este es el papel de un líder. Debes asumir una carga que muchos no pueden. La labor de un líder consiste en lograr que las personas a tu cargo estén satisfechas y seguras. El liderazgo no se trata solo de beneficios, como hacen esos políticos codiciosos de otros reinos. Como líder, debes ser responsable. En fin, mejor no hablemos de esto. Miró a su hija menor y gritó. ¿Entiendes? ¿Es esto definitivo? A lo que ella respondió rápidamente haciendo una reverencia. Si así lo desea, Majestad, ¿me permite retirarme? Puedes. A lo que ella se marchó rápidamente sin decir palabra y solo después de irse, Salem mostró debilidad. Oh, esa hija mía, no eres la única que ha notado cosas sobre su comportamiento inusual que tú misma desconoces. Cada vez que se enoja o se irrita conmigo, usa mi título, si bien agradecía la preocupación de su hija, no era el momento, ya que estaban entrando en una situación muy crítica.
No debería descansar hasta que los dioses hermanos sean eliminados, por eso no es apta para la corona, es demasiado ingenua y con un suspiro, estaba a punto de continuar con su trabajo cuando, de repente, una de sus subordinadas de confianza llegó a su oficina con aspecto demacrado, como si la persiguiera el mismísimo diablo. Majestad. La princesa ha llegado. Salem no necesitaba saber cuál era, sabía quién era, y lo miró con una sonrisa llena de determinación y esperanza. Llévame hasta ella. Por tu voluntad. El subordinado hizo una reverencia y la guió de inmediato. Mientras Salem se levantaba de la silla, pensó: Morgan, espero que lo que sea que hayas traído de esa tienda cambie el rumbo de esta guerra. Sin perder un segundo, siguió a su subordinada. No tardó mucho en encontrar a su hija predilecta, quien probablemente la sucedería en el trono, a pesar de su rebeldía por haberse convertido en una cazadora. Incluso ahora, sigue despreciando ese título en particular. Es como una versión degradada de lo que se supone que debe ser un caballero. Solo habilidades, pero sin honor ni dignidad. En su opinión, los cazadores no son diferentes de un mercenario común. Entonces, vio a Morgan junto con los amigos que la acompañaban en su misión, aunque no le veía mucho sentido a que se unieran, pero su hijo parecía insistir y ella no veía nada malo en que se unieran, aparte de que era inútil. Por eso les permitió unirse, aunque no tenga sentido. Morgan, veo que has vuelto, saludó Salem a su hija. Sí, tengo a mamá, respondió Morgan con una sonrisa radiante, lo que significa que había logrado traer algo que podría cambiar el rumbo de esta guerra y, finalmente, acabar con esos malditos dioses hermanos. Estoy seguro de que lo que sea que hayas traído será de gran ayuda para nuestra situación. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está? Ese objeto acabará con esos niños grandes que se hacen llamar dioses. Dijo Salem con tanto veneno en la voz. Odia tanto a los dioses hermanos que incluso mencionarlos la hace hervir la sangre. Morgan sonríe y responde. Sobre eso, de repente, las palabras de su hija fueron interrumpidas por una tercera persona. Ja. ¿Los dioses son niños grandes? Es lo más gracioso que he oído en mucho tiempo. ¿Me caes bien? ¿Cómo te llamas? Dijo el desconocido. Entonces Salem miró a la persona desconocida, y al verla no pudo evitar maravillarse ante su belleza. Era de un calibre completamente diferente al que estaba acostumbrada, pero su experiencia como monarca la ayudó a reaccionar y observó atentamente a la mujer. Y enseguida me di cuenta de que esta persona era de la realeza, pues su aura literalmente gritaba como tal, y ese carisma y sí, debe ser eso, ella también es monarca. Salem lo sintió en lo más profundo de su ser. Inconscientemente enderezó la postura, como si su cuerpo, de forma subconsciente, pensara que se trataba de una reunión oficial entre miembros de la realeza. Salem Asari, reina de Grimlands. El desconocido sonrió y respondió de la misma manera. Gilgamesh, rey de Uruk y su primer y único monarca. Las personas que estaban al fondo se sorprendieron por los antecedentes de Gilgamesh. En cualquier caso, se trató de un encuentro entre dos gobernantes que más tarde se convertirían en grandes amigos. Nota del autor. No estoy seguro de qué siento sobre este capítulo, pero definitivamente disfruté escribiendo sobre la interacción entre Salem y Gilgamesh. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 10 capítulos por adelantado. Capítulo 95. El comienzo de algo. Analicé el encuentro entre dos monarcas, un rey y una reina. Técnicamente, Gilgamesh está categorizada como reina por ser mujer, pero no hay ninguna regla que impida que una mujer ostente el título de rey, ya que es simplemente una etiqueta que la gente usa para referirse a la realeza con el rango más alto. En fin, por muy interesante que sea su reunión, debería avisar a Salem de mi presencia. No voy a permitir que me convierta en un personaje secundario, o peor aún, en un estorbo. Quiero decir, si es absolutamente cierto, entonces está bien, pero por el momento no lo es, así que me aclaré la garganta cuando atrajo la atención de casi todos hacia mí. Ha pasado un tiempo, señora Asari, sin duda ha cambiado desde la última vez que nos vimos. No estaba seguro de cuál era su estado civil con Ozma, pero apuesto a que sigue siendo una mujer divorciada, no veo ningún anillo en su dedo, así que la llamaría señora y no señora. Además, su aspecto es bastante desaliñado, con esas ojeras y el pelo revuelto, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. A pesar de dar la impresión de que no se ha cuidado la apariencia durante semanas, sigue luciendo bien. ¿Qué ventajas tiene tener un rostro hermoso? Si naciste feo, ¿tendrás la misma apariencia? Te verás aún más feo. Al notar mi presencia y luego reconocerme, su rostro reflejó sorpresa. La dueña de la tienda. Esa soy yo. Le dediqué una leve sonrisa. ¿Qué haces aquí? De acuerdo, esa es sin duda una pregunta completamente normal y lógica, y respondí. Tu hija me contrató para matar a los dioses hermanos. Salem parpadeó un par de veces antes de gritar. ¿Qué? Al oír mis palabras, perdió completamente la compostura, y ese carisma de realeza que tenía antes había desaparecido por completo. Gilgamesh no pudo más que alzar una ceja mirando a Salem, preguntándose por qué había reaccionado de esa manera. Salem, al darse cuenta de lo indigna que se veía, disimuló como si lo que había hecho antes no hubiera sucedido. Oh, eso es sorprendente, me quedé sin palabras, ¿cómo pudo cambiar tan rápido de tono y actuar como si su reacción anterior no hubiera ocurrido? Ni siquiera parecía avergonzada. Sinceramente, además de quedarme sin palabras, estoy muy impresionado por esta acción. ¿Cómo puedo aprender este tipo de habilidad? Negando con la cabeza, creo que es mejor no pensar en ello, a juzgar por lo que he visto. No creo que me conteste si le pregunto por su reacción anterior. ¿Cómo es que mi hija te contrató?
No pensé que esas reliquias fueran tan valiosas. Salem me miró extrañada, como si intentara resolver algo, entonces Morgan le susurró algo al oído y sus ojos se iluminaron y luego me miró con gratitud. Ya veo y le agradezco su amabilidad, señor. A pesar de ser un monarca, me hizo una reverencia. Sí, estoy bastante seguro de que hay algún tipo de malentendido aquí y mira, estoy aquí por una razón egoísta y desde luego no para convertirme en su salvador, solo quería saber cómo me va contra los dioses. Pero de ninguna manera diría eso delante de todos, y simplemente dejaría que pensaran que lo hago por amabilidad, aunque me haga sentir un poco culpable. Guárdalo para más tarde, después de que haya derrotado a los dioses hermanos, respondí. Entonces Gilgamesh me hizo saber su presencia. ¿Te has olvidado de este rey? La vi mirándome con furia y respondí rápidamente. Por supuesto que no, Majestad. Usted puede encargarse de uno de los hermanos y yo me ocuparé del otro. HMP, está bien. Gilgamesh lo aceptó y se calmó. Y los demás se preguntaban cuál era su identidad para que yo la tratara con respeto. Aunque sabían que era de la realeza y una reina, eso no era suficiente para que yo la tratara con respeto, o al menos eso creían. No puedo decir que estén equivocados, pero tampoco tienen razón. Respeto a todos por igual, especialmente a los clientes. La razón por la que respeto a Gilgamesh de esta manera es por una sola cosa. No es su poder, estoy seguro de que al menos podría darle una buena pelea, ni el hecho de que sea de la realeza, quiero decir, mira a Salem, es una reina y no la respeto mucho. La razón es que es una clienta muy valiosa, es increíblemente rica, me hizo millonario en un instante y probablemente lo repetiría en el futuro si sigo complaciéndola. En la actualidad, ella es básicamente mi clienta más valiosa. No hay manera de que pueda tratarla de otra forma que no sea con respeto, porque es la que me genera ingresos. Me condenaría a perder a mi cliente más rico por ser grosero, eso es malo para el negocio. Por cierto, antes de enfrentarnos a los dioses hermanos, ¿hay alguien aquí que necesite sanación? Salem pareció sorprendida por la pregunta, pero aún así asintió. Sí, de hecho hay muchos. Bueno, entonces, llévenme hasta ellos y los curaré a todos. Mejor hacer una buena obra, ya que me sentía un poco culpable por haberlos engañado técnicamente con mi verdadera intención de ser contratado. Debo curar a quienes lo necesiten, ya que puedo hacer algo al respecto. Y claro, después de eso me lleva hacia los heridos. Vale, no me esperaba esto, sé que dijo muchas cosas, pero no pensé que fueran miles las que necesitaban curación. La razón por la que me abstengo de preguntar por qué hay tanta gente herida es porque la explicación de Morgan en la tienda fue bastante clara. Sin aura, su rápida regeneración desaparece, lo que hace que las personas que tenían aura antes sean iguales que las que no la tienen. Además, como el polvo es prácticamente inútil y no existe el equipo adecuado para un tratamiento médico apropiado, la mayoría de las personas solo pueden utilizar una ayuda básica. Principalmente para prevenir infecciones en sus heridas, pero eso es todo, ya que carecen de muchas cosas, pues sin el equipo adecuado y el polvo su sociedad retrocede a la era en la que no había electricidad. En cualquier caso, ¿a quién se le ocurrió usar el crepúsculo para alimentar a toda una civilización? Todo el mundo sabe que el polvo es un recurso finito, teniendo en cuenta que proviene de la Tierra. ¿Por qué no han inventado formas alternativas de utilizar la energía aparte del polvo? Es decir, hay petróleo, agua e incluso luz solar gracias al uso de la energía solar. A pesar de su avanzada tecnología, los remanentes aún no han encontrado la manera de hallar otra fuente de energía, lo cual me parece una tontería. En fin, me quejaré más tarde, por ahora, curaré a los heridos, caramba, si todavía fuera un mago lo habría hecho manualmente, lo que llevaría demasiado tiempo, por suerte soy un mago de primera, un hechicero que podría negar la realidad con un chasquido de dedos. La mitad de la población del universo está muerta, jeje, es broma, no soy tan poderoso ni estoy loco como Thanos. ¿Qué idea tan estúpida fue la de aniquilar a la mitad de la población para evitar la extinción? En fin, curé a todos los heridos que estaban a mi vista, incluso a aquellos que habían perdido una extremidad, y no me limité solo a las extremidades, sino que también curé a todos los órganos. Aún así, no puedo creer que mi magia funcione, aunque técnicamente este sea un universo completamente diferente. Mi magia se originó en mi propio universo, la raíz de todas las cosas. Aunque todo eso se limita prácticamente a mi propio multiverso. La tienda debe ser la razón por la que aún puedo usar mis habilidades aquí y definitivamente no lo cuestionaré, de cualquier manera es una situación beneficiosa para mí. Después de que los curé, la mayoría de la gente empezó a agradecerme por haberlos curado, algunos se arrodillaron y otros rezaron, qué raro, lo ignoré porque en general no me hace daño, pero espero que esto no se convierta en algo más. Porque eso es una locura, niego con la cabeza, después de hacer mi trabajo me fui. Una nota del futuro, y sin saberlo, este acto que cometí provocó un efecto dominó que me llevó a tener mi propia religión. Pero aún no lo sabía, hasta que fue demasiado tarde. Nota del autor. Tengo que terminar este capítulo aquí, porque si no, habría escrito una larga diatriba en lugar de un avance real en la historia. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 10 capítulos adelantados. Capítulo 96. El núcleo mágico. Pronto será lunes otra vez, lánzame tú pronto, gente. Después de curar a esas personas de afuera, regresé al interior de la mansión. Nunca me cuestioné por qué hay una mansión aquí, ya que es bastante obvio. Salem, la dueña de esta dimensión de bolsillo, es como una diosa aquí. Aunque su autoridad es limitada, aún puede hacer mucho. Al parecer, se trata de una mansión. No es el único edificio que hay aquí, también hay casas alrededor, pero no era tan grande ni tenía tantos detalles como la mansión.
Tiene todo el sentido del mundo. Si yo fuera el dueño de este lugar, ¿por qué iba a dedicar tiempo y esfuerzo a construir casas tan detalladas que no son mías? Es bastante normal, es egoísta, pero ¿qué importa? Como propietario, es justo que haga mi casa mejor que las demás. No soy como Shirou, que es un idiota desinteresado. En fin, nada más entrar me recibió Salem, quien hizo una reverencia y me agradeció mis servicios. Gracias por curar a la gente de mi dominio. Si hay algo que desees, haré todo lo posible por conseguirlo. Le hice un gesto con las manos y le respondí. No te preocupes, para mí es un esfuerzo mínimo. Lo cual es técnicamente cierto, sanar a esas personas es básicamente una especie de tarea para mí, así que no fue gran cosa. En cuanto a que ella me concediera un favor, no creo que lo necesite nunca, ya que casi no hay nada que quiera en este lugar. Pero y si de verdad quieres agradecérmelo, sigue con tu trabajo porque no creo que sea fácil gestionar a miles de personas, y te respeto por eso. Por eso, espera un poco más y todo esto terminará. Recuperarás tu mundo, te lo prometo. ¿Dónde está Ozma? Tu hija me dijo que está herido y en coma. Llévame hasta él y lo curaré. Le dije, y ella asintió, mostrándose más agradecida que antes. Muy bien, le acompañaré hasta allí, señor. Si te fijas en eso, a juzgar solo por su reacción, sí que se preocupa por su exmarido. Si no, no estaría poniendo esa cara de agradecimiento. Ella todavía lo ama, después de miles de años de conflicto entre ambos bandos. Llegué a la habitación donde estaba confinado Ozma, y parecía alguien a quien le hubieran succionado el alma, y no es un juego de palabras. Literalmente, se suponía que era negro, pero caramba, literalmente cambió de raza con su palidez. Tenía múltiples heridas en el cuerpo, sin embargo, no eran potencialmente mortales, así que ¿cuál parecía ser el problema? Analicé su cuerpo utilizando una versión avanzada de análisis estructural, y no es rastreo, no hay razón por la que pudiera copiar ese hechizo. Primero, no tengo el elemento adecuado ni soy una encarnación, y lo más importante, no tengo una realidad tangible para que esto suceda. Así pues, mi análisis estructural puede ser mejor que la versión básica, pero es muy inferior al rastreo, que permite ver el historial de un arma o un objeto, algo que no debería ser posible sin freírse el cerebro con una cantidad descomunal de información. En fin, mi análisis estructural se basa principalmente en el trazado, una versión degradada pero aún mejor que el análisis estructural básico original. No sé por qué la mayoría de los magos no intentaron mejorar este hechizo en particular, porque para mí tiene posibilidades ilimitadas, al menos para magos como yo que no tenemos ojos místicos basados en la clarividencia. Después de usar este hechizo en Ozma, tal como predije, sus heridas no eran nada grave, pero el problema radica en su espíritu y espera, esa perra realmente tiene un núcleo mágico. ¡Qué afortunado hijo de puta! Eso es lo que habría reaccionado si no fuera por el hecho de que soy un mago de primera magia y también por el hecho de que podría adquirir algo mejor que un núcleo mágico. Pero hablando en serio, no es de extrañar que sea poderoso con el núcleo mágico, tiene más reserva de maná que cualquier otro que no sea humano o completamente humano. No es de extrañar que sea uno de los magos más poderosos de la historia de Remnant. Con un núcleo mágico, es muy superior a otros magos, aunque no estoy seguro de si los magos de este mundo usan el mismo sistema mágico que el mío, pero supongo que es similar. En fin, su núcleo mágico está dañado, lo cual no es de extrañar, ya que escuché a Morgan decir que se desquitó con los dioses hermanos. Debió haber usado una cantidad enorme de magia, probablemente demasiada para que su núcleo mágico se rompiera. Bueno, está luchando contra un ser divino, el hecho de que haya sobrevivido habla de sus habilidades o tal vez simplemente tenga suerte. Tener el núcleo dañado no es normal, ni tampoco el hecho de que haya durado tanto tiempo sin morir. Es un verdadero milagro, para todos los que formamos parte de este mundo iluminado por la luna, que la peor herida no sea física, sino espiritual. Es hora de curar a este hombre. No creo que aguante mucho si me demoro más. Tiene mucha suerte de que esté aquí, de lo contrario nadie sería capaz de sanar su núcleo mágico. Ni siquiera Touko Aozaki puede curar este tipo de cosas, y ten en cuenta que ella es la mejor titiritera de su mundo y la maga más cercana a lograr la tercera magia, la sensación celestial. O al menos una abreviatura de la misma. A menos que el usuario de la tercera magia esté aquí, dudo que puedan curar el núcleo mágico de Oz. Mediante el uso del primer hechizo, sané su núcleo mágico y, tan pronto como lo hice, Ozma recuperó la conciencia. ¿Qué? Bienvenido de nuevo al mundo de Oz. Sonreí con picardía mientras se lo decía. Ozma se quedó un poco confundido por un momento, antes de reconocerme un segundo después, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Puse los ojos en blanco y respondí. ¿No es eso una grosería? Hablas como si no fuera bienvenida aquí. Al oír eso, Ozma no pudo evitar hacer una mueca y rápidamente dijo. Lo siento, no quise decirlo así, PFF, solo bromeaba, Oz. De todos modos, la razón por la que estoy aquí es porque tu hija me contrató para cuidar de los dioses hermanos. Ozma parpadeó un par de veces antes de darse cuenta de lo que dije. ¿Qué? Se quedó boquiabierto al escuchar esa información. Demasiado alto. Me estremecí un poco ante su voz fuerte. Sé cómo. Ozma estaba en estado de shock. Pregúntale a tu esposa, ahora que terminé de curarte, es hora de que haga mi verdadero trabajo. Sin esperar su reacción, me marché, dejándolo a solas con Salem. Esposa. Pero yo no, las palabras de Ozma se interrumpieron cuando vio a su esposa y se dio cuenta de a quién me refería. Salem, que miraba a su marido con justa indignación, exclamó. Hombre estúpido. Te espera. Puedo explicarlo. Instintivamente levantó ambas manos. Con una mirada gélida, Salem lo interrumpió y dijo. Déjalo ya. No tienes idea de cuánto me has preocupado, quiero decir, a nuestra hija, estúpido.
Ahora siente mi ira. Y así, ese día, Ozma volvió a ser castigado a pesar de no ser consciente de su culpa. Hombres. No sabemos qué hicimos. Después de salir de la habitación de Ozma, fui a buscar a Gilgamesh para que pudiéramos salir de esta dimensión de bolsillo y dar caza a los dioses. No tardé mucho en encontrarla y, para mi sorpresa, la encontré siendo atendida por el equipo Rubí, quienes la abanicaban, le daban masajes en los pies y le ofrecían uvas. ¿Vale? ¿Qué demonios es esto? Sé que tiene mucho carisma, pero pensar que en tan poco tiempo convirtió a estos personajes principales en sirvientes. Gilgamesh notó mi presencia, ignorando por completo mi sorpresa. Oh, por fin estás aquí. Pensé que me quedaría dormido esperando, así que, ¿por fin vamos a cazar a los dioses? Reaccionando, respondí. Sí, ¿y por qué se comportan como sus sirvientes? Mi pregunta iba dirigida al equipo Rubí, que respondió sonrojándose. No lo sabemos, simplemente sentimos que teníamos que hacerlo, como si fuera algo natural, ¿vale? Entiendo que se dejaran influenciar por el carisma de Gilgamesh, pero incluso Weiss es un personaje muy orgulloso, sinceramente no me voy a molestar en preguntar qué pasó, solo quiero ir y poner a prueba mis habilidades contra los dioses. ¿Sabes qué? Olvida que te lo pedí, Majestad, vámonos. Gilgamesh se levantó del carruaje de cuero y frunció el ceño cuando se acercó a mí. Mierda, ¿habré sido demasiado informal con mis palabras? Pensé mientras se acercaba a mí. Mago, te permito que me llames por mi nombre, declaró Gilgamesh de repente. Parpadeé un par de veces antes de decir, por supuesto, Majes, quiero decir, Gilgamesh. Me miró con furia cuando intenté llamarla por su título, y pensé, vale, eso fue raro y HMP, no lo olvides, nos vamos. No sé por qué actuaba así, pero tenemos un trabajo que hacer, ya pensaré en ello más tarde. Y así salimos de la dimensión de bolsillo para encontrar a los dioses hermanos. Quizás al principio nos llevaría algún tiempo encontrarlos, pero no podía estar más equivocado, ya que en cuanto salimos, ya nos los habíamos encontrado. Nota del autor. Para quienes conocen bien Fate/Steinite y su universo, no se molesten en corregirme, ya que sé que inventé algunas partes sobre el núcleo mágico y los detalles relacionados con el alma y demás. No quería buscar una explicación adecuada en la wiki, que podría ser inexacta. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 11 capítulos por adelantado. Capítulo 97. Superados. Fuera de la dimensión de bolsillo, la otrora gloriosa ciudad de Vale no era más que un montón de ruinas y escombros, no era más que una sombra del pasado. Miré a mi alrededor y dije, esto está peor de lo que esperaba. No solo me llamaron la atención las ruinas y los escombros de los edificios, sino también los cadáveres de cientos, quizás miles, esparcidos por el lugar. Como aún ha transcurrido un mes, los cadáveres todavía no son esqueletos completos y se encuentran en proceso de descomposición. Por eso mismo, huele tan maldito. Rápidamente improvisé un pañuelo para taparme la nariz, el olor era realmente desagradable. Incluso Gilgamesh estaba haciendo una mueca. De todos modos, debería hacer algo con estos cadáveres con un simple gesto de mi mano. Incineré cada cadáver que vi. Ahora bien, ese olor desagradable ya no estaba presente en todo el lugar, pero aún queda un rastro, aunque no tan insoportable como antes. De cualquier manera, era lo mínimo que podía hacer con su cadáver, y debería haber sabido que esta acción mía llamaría la atención de los dioses. Sin querer, los atraje hasta nuestro lugar. De repente, sentí que algo estaba a punto de golpearme. Instintivamente moví un poco el cuello y esquivé por poco una lanza que parecía estar hecha de luz. ¿Qué? Si no tuviera aquí de observación, seguro que ya me habrían volado la cabeza. Murmuré, aunque por suerte el aquí es muy útil. Miré hacia arriba y vi a un hombre con astas doradas, rubio, musculoso y guapo. No tardé en reconocer a este hombre, no, a este ser, este es uno de los dioses hermanos, el dios de la luz. El encuentro con un ser divino por primera vez me hizo darme cuenta de que la divinidad tiene un aura especial, como si uno se diera cuenta instintivamente de que ese ser no es mortal. Es interesante, al menos sé que podría reconocer si alguien es verdaderamente un ser divino. Celestina y Gilgamesh son diferentes. Celestina es solo un avatar y no era la real, Gilgamesh es un semidios, aunque si sentí algo de divinidad en ella, un ser divino en toda regla es diferente. ¿Vas a hablar o qué? Le pregunté al dios. Ignorando por completo mi pregunta. ¿Qué eres? Estoy seguro de que no eres de este mundo. No me sorprendió que lo supiera. De hecho, me sorprendería más si no lo supiera. Aunque no me importa responder a tu pregunta, sería bastante estúpido de mi parte hacerlo. ¿Por qué iba a darle información personal a mi enemigo? Es realmente estúpido, como si yo no fuera del tipo que habla de los detalles de mis habilidades y demás, como esos estúpidos héroes y villanos clásicos de fantasía, que revelan sus debilidades, habilidades y planes de antemano. Es como si quisieran que sus enemigos se aprovecharan de esa información. El dios de la luz guardó silencio por un instante antes de hablar finalmente. No importa, morirás por haber traspasado nuestro mundo. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tienes? Sonreí con sorna al dios de la luz y luego volví a mirar a Gilgamesh. Yo me encargo de este. Gilgamesh no dijo nada, ya que miraba algo o a alguien en una dirección determinada, interpreté su silencio como una señal de aceptación. Después de eso fui a enfrentarme al dios de la luz. Gilgamesh, después de que el mago se marchara para luchar contra el otro dios, Gilgamesh seguía esperando al dios que la observaba, mientras ella estudiaba su propio ser. Tras un minuto de silencio, decidió romperlo. Ya basta.
De repente, usó su puerta de Babilonia y apareció un único portal dorado detrás de ella, disparando una espada de naturaleza demoníaca y efectiva contra seres divinos. Su velocidad rompió la barrera del sonido, a pesar de la velocidad ridícula, el ser divino la bloqueó con su poder, y con tanta facilidad. Gilgamesh no se sorprendió. Si este dios hubiera muerto en un solo ataque, habría sido decepcionante y patético. Su ataque solo sirvió para hacerle saber a este ser que estaba cansada de que la observara desde la distancia. Con ese único ataque, logró que el ser divino se acercara, y ahora se encuentra a tan solo unos metros por encima de ella. Gilgamesh pudo ver entonces al ser divino de apariencia clara, un hombre con cabello negro, cuernos parecidos a los de una cabra y ojos completamente negros, sin siquiera pupila. HMP, así que finalmente te mostraste frente a mí. En lugar de responder, preguntó. ¿Qué eres? Eres divina, pero al mismo tiempo no lo eres algo intermedio, una abominación, un monstruo, no, un mestizo, ¿has terminado? Aunque esas palabras fueron dichas con calma, su expresión no lo era. Sus ojos estaban llenos de ira y odio, una fuerte explosión de energía mágica salía de su cuerpo, antes no iba a darlo todo porque sentía que no era necesario. Sin embargo, dado que esto la insultó, esta diosa no tendrá una muerte fácil, ella se asegurará de ello. Tras ella aparecieron innumerables portales dorados, diferentes tipos de armas mágicas con el concepto de atravesar lo divino, listas para ser disparadas en cualquier momento. Si es así, muere. Y se abrieron fuego. El dios de la oscuridad no esquivó el ataque, probablemente pensando que no era gran cosa. Solo usó su habilidad para lanzar el poder de la oscuridad, y eso fue un error, ya que algunas de esas armas estaban encantadas con propiedades antimagia. Atravesó la oscuridad y lo golpeó sin resistencia, haciendo que el dios de la oscuridad sangrara con su sangre divina. Al darse cuenta de que había sido golpeado y herido, rugió de ira. ¿Cómo te atreves a atacarme? El dios de la oscuridad. Pagarás por esto. Antes de que pudiera terminar su discurso, un proyectil le impactó en la boca y le atravesó la cabeza. Silencio, mestizo, eres bastante patético para ser un dios. Pensé que serías más desafiante, pero pareces patéticamente débil. Gilgamesh miró al dios de la oscuridad con desdén. De hecho, ella había luchado con más ahínco contra la bestia divina que él. Al menos, sabe defenderse y bloquear, pero este en particular no parecía saber cómo hacerlo, como si pensara que nada podía tocarlo, qué iluso, pero tal vez apropiado ya que en este mundo literalmente no hay nada que pueda superarlos. Hasta ahora, eso es todo. Si bien pueden tener muchos poderes, sus habilidades de combate son prácticamente inexistentes. El dios de la oscuridad estaba furioso como nunca, a pesar de tener una espada clavada en la cabeza, no estaba muerto, lo cual era bastante común, al menos para los seres divinos. Rugió hasta que su voz dejó de ser la de un hombre para convertirse en la de una bestia, y su forma se transformó en la de un dragón. Para otros, tal vez resultaran intimidantes, pero Gilgamesh no. Transformarme en un lagarto gigante no cambia nada. Enfrentarás mi ira y morirás. Gilgamesh resopló. Normalmente no usaría esto con un ser patético como tú, pero te dejaré ver la diferencia entre tú y yo. Apareció un portal dorado al lado, ella sacó a Ea del portal y su poder se filtró, haciendo que el dios de la oscuridad sintiera conmoción y miedo por primera vez. ¿Qué es esa espada? Gilgamesh no respondió. En cambio, ella alzó la espada y dijo, te daré este golpe final como regalo de despedida. El mecanismo Ea comenzó a cambiar. Os contaré el principio. El cielo y la tierra se separaron, la nada felicitó a la creación, mi espada de la ruptura partió el mundo. Una enorme energía mágica se estaba concentrando en la punta de la espada. Mortero de las estrellas, el infierno del cielo es la víspera de la celebración de la creación. Ahora morirás y guardarás silencio. Y el último cántico terminó, ya que la energía ya no podía ser contenida, entonces Gilgamesh blandió y gritó. Enuma Elish. Un rayo de luz roja parte el cielo por la mitad, y el dios de la oscuridad ni siquiera puede reaccionar cuando el rayo, cargado de magia, lo alcanza y aniquila por completo su existencia. No le quedó nada, ni siquiera su cadáver ni una sola mota de polvo, absolutamente nada. Gilgamesh trajo de vuelta la espada a la puerta de Babilonia, y al terminar su ataque, no solo el dios de la oscuridad fue aniquilado, sino también lo que había detrás de él. La ciudad en ruinas no se veía por ninguna parte, solo quedaba un enorme cráter a lo lejos. Ese dios era patético, estoy bastante decepcionado de lo rápido que terminó esto, ahora veamos cómo le va a ese mago contra ese otro dios, ¿eh? Vaya, ¿no es sorprendente? Gilgamesh quedó un poco sorprendido por el resultado de la lucha entre el mago y el dios de la luz. ¿Cómo puede ser esto? No puedo creerlo y este dios sí es demasiado débil. ¿Esto es todo? Le pregunté incrédulo. Frente a mí había un dragón dorado cubierto de múltiples heridas en todo su cuerpo. Esperaba tener dificultades para vencer a un ser divino, pero qué demonios, con solo unos pocos movimientos, ya está en este estado patético. Al mirar al dios que tenía delante, pensé, quizás soy más fuerte de lo que creía y... Nota del autor. No se me dan bien las escenas de lucha. Dios, recién ahora me doy cuenta de cuánto las detesto, pero hay que hacerlo. Les guste o no, aparte de eso, estoy bastante satisfecho con el resultado. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 11 capítulos por adelantado. No olvides votar. Capítulo 98. La dignidad. ¿Cómo podría un mortal tener ese tipo de poder? El dios de la luz dijo en su forma de dragón, con voz llena de incredulidad. ¿Eso es solo que piensas que los mortales no pueden tener ese tipo de poder? ¿Por qué crees que somos incapaces de tal cosa? ¿De verdad piensas que solo los divinos son capaces de tener una habilidad así?
El caso es que he visto a muchos mortales como yo superar a los dioses. Aunque en su preciosa vida solo existieran como ficción, ahora existe la posibilidad de que, después de todo, existan. Si el mundo ficticio en el que viví llegó a existir, ¿qué pasará con los demás? La cuestión es que, sea cual sea el lugar o personaje ficticio, probablemente exista en algún lugar. De cualquier forma, si hace una pregunta tan estúpida, mejor dile. ¿Cómo puede un dios como tú ser tan patéticamente débil? Creía que ustedes, seres divinos, eran omnipotentes. Técnicamente eso es mentira, ya que conozco a muchos seres divinos que son poderosos, pero nunca omnipotentes. El dios de la luz gruñó ante el insulto, pero no puede hacerme nada, porque creó una barrera que lo reprimiría con el más mínimo movimiento. Honestamente, nunca pensé que sería efectivo, después de atraparlo en esta barrera de supresión invisible, lo golpeé como a una piñata en una fiesta de cumpleaños. Es bastante decepcionante, quizás no anticlimático, honestamente, si este fuera un dios de mi mundo, no hay manera de que se dejara reprimir por algo tan básico como esto. Pero claro, no son los dioses de mi mundo. Puede que hayan creado a los humanos, pero no son nada impresionantes. ¿Qué? ¿Acaso no es cierto? Si eres tan poderoso, ¿por qué no sales de ahí y demuestras que los mortales no pueden vencer a lo divino? ¿No? Pues qué pena, ya demostré mi punto. Me siento malvada en este momento, porque disfruté mucho viendo su rabia y odio hacia mí, pero no puedo hacer nada al respecto. Pero al recordar que ellos provocaron un genocidio, pensé, sí, comparado con eso, no soy malvado. No tenía sentido mantener vivo a este dios, pero antes de que pudiera acabar con este ser divino, me di cuenta de que Gilgamesh había llegado. Tumaje, quiero decir Gilgamesh. Casi la llamé por su título otra vez, espero que no se haya dado cuenta, bueno, ¿a quién engaño? Obviamente sí se dio cuenta. Gilgamesh no mostró ninguna reacción externa, a pesar de haber escuchado lo que dije. En cambio, su atención estaba puesta en el dios de la luz. Le ganaste fácilmente, como era de esperar, son débiles, qué decepción, no puedo culparla por sentirse así, porque sería mentira decir que yo no sentía lo mismo, después de todo, anticipaba una dura batalla, en la que lucharía y daría todo lo que tengo para ganar. Pero, francamente, eso no sucedió, sino que le di una paliza a uno de ellos, como un adulto peleando con un niño pequeño. Oye, ¿qué le pasó a su hermano? Hice una pregunta muy obvia. ¿Qué piensas? Respondió Gilgamesh. La miré fijamente, y luego al cráter que tenía detrás. Sí, fue una pregunta estúpida. En efecto. Gilgamesh no podría estar más de acuerdo. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi hermano está muerto? El dios de la luz dijo con incredulidad. Gilgamesh miró fijamente al dragón dorado y respondió. ¿No lo sientes? Tu hermano ya no está. Al darse cuenta de que, en efecto, era así, el dios de la luz guardó silencio por un momento y dijo. Ya veo y. Gilgamesh arqueó una ceja ante su inesperada reacción. Ah. ¿No estás enojado porque maté a tu hermano? Soy mujer, no pienses ni por un segundo que no lo soy. Pero ¿y si es verdad? Entonces si no tiene sentido que siga viviendo, mortales, acaben con mi vida, acaben conmigo. El dios de la luz hizo de repente una petición inesperada. No esperaba que actuara así, sin embargo, respecto a su petición. Aunque no me lo pidieras, te mataría igualmente, de todas llenas. Pero antes, ¿te importaría que te preguntara por qué quieres morir después de darte cuenta de que tu hermano ha muerto? No es algo que un mortal como tú pueda comprender. Respondió fríamente el dios de la luz. Entonces oblígame. Dije sin retroceder en absoluto. Al ver que no intentaba retractarme, decidió explicar, aunque a regañadientes. Humano, ¿tienes algún hermano? Era una pregunta en particular, pero respondí de todos modos. Sí, tengo una hermana mayor, pero ¿qué tiene que ver eso? Todo, tal vez lo entiendas aunque sea un poco, te lo explicaré muy bien. Al principio de mi vida, mi hermano estaba allí. Vivimos juntos, pero a pesar de eso somos muy diferentes, de hecho somos opuestos y a menudo peleábamos, ya fuera físicamente o verbalmente. Pero a pesar de nuestras diferencias, nunca nos odiamos, nos caíamos mal, sí, pero nunca nos odiamos. Lo conocí toda mi vida y él me conoció a mí, por eso, sabiendo que ya no está, no tiene sentido seguir viviendo, sin mi hermano nunca podré estar completo de nuevo, la vida sin él no está completa a pesar de nuestros desacuerdos. Amaba a mi hermano, por eso no puedo soportar ser el único que queda, ¿entiendes, verdad? Me dijo el dios de la luz con expresión seria. No esperaba que diera un discurso así, pero pude entender lo que intentaba decir. Sí, si es así, entonces mátame. El dios de la luz respondió con tono resignado. Quizás por primera vez, sentí lástima por él, así que accedí a su última petición y lo maté de la forma menos dolorosa posible. A pesar de lo que había hecho, al menos al final era sincero. Y lo respeto. Luego me volví hacia Gilgamesh, quien cruzó los brazos y dijo, no entiendo de qué está hablando. Por supuesto que no lo hará, no hay manera de que lo entienda si es la única hija de la familia. Quienes tienen un hermano sí lo entenderían, o al menos lo comprenderían en cierta medida. Bueno, no necesitas entenderlo, solo piensa en ello como el último desvarío de un moribundo. Me encogí de hombros. No tenía sentido explicarle algo que probablemente no entendería. Gilgamesh permaneció en silencio, lo que interpreté como un acuerdo tácito. Bueno, ya que hemos terminado nuestro trabajo, informaremos a los demás sobre nuestro éxito, así que, Gilgamesh me interrumpió bruscamente antes de que pudiera terminar la frase. No. No. Le pregunté confundido. No estoy satisfecho con la batalla contra esos dioses. Gilgamesh tenía una expresión de disgusto. Parpadeé y respondí. A mí me pasa lo mismo, no esperaba que fueran tan débiles. HMP, no es mi problema.
Estaba tan ilusionada, pero al final fue una gran decepción. Tienes que asumir la responsabilidad por haberme hecho perder el tiempo, dijo Gilgamesh mirándome. Pero usé un deseo, intenté razonar con ella, pero no me hizo caso. Aún así me has hecho perder el tiempo con esta farsa. Al darme cuenta de que era inútil intentar razonar con ella, me di por vencido y le seguí la corriente. Muy bien, Majestad, ¿qué quiere que haga por el tiempo que me ha hecho perder? Gilgamesh lo miró con furia. Te dije que me llamaras por mi nombre. Bien, Gilgamesh, ¿qué quieres que haga? No estaba seguro de por qué quería que insistiera en llamarla por su nombre. Gilgamesh parecía pensativa, como si estuviera decidiendo qué hacer, pero en realidad yo no sabía en ese momento que su decisión ya estaba tomada incluso antes de que lucháramos contra los dioses. Quiero que me complazcas, declaró Gilgamesh. Por favor. Fruncí el ceño, hay muchas maneras de complacer a alguien y no sé cuál quería ella. Al notar que no entendía lo que ella quería decir, Gilgamesh exclamó, tonto. ¿De verdad no entiendes lo que quiero decir? No tiene sentido mentir y responder. No, en absoluto. Al fin y al cabo, hay muchas maneras de complacerte, no sé cuál es la tuya, así que sé específico. Gilgamesh dejó escapar un largo suspiro y dijo, si hubiera sido cualquier otro, su cabeza ya estaría en el suelo, caramba. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Entonces Gilgamesh me miró fijamente una vez más y dijo, quiero que tengas sexo conmigo, ¿es tan difícil de entender? Oy. Por fin lo entiendo, pero espera. ¿Sexo conmigo? ¿Aquí y ahora? Dije señalándome a mí misma. Gilgamesh puso los ojos en blanco y se impacientaba. Abrió la puerta de Babilonia y sacó una cama digna de un rey. Sin dudarlo, me empujó allí y se desnudó frente a mí. En ese momento mi cerebro hizo un cortocircuito al ver sus tetas impecables, bien podría llamarlas tetas sagradas porque, Dios mío, son los pechos más perfectos que he visto en mi vida. De repente, sin previo aviso, Gilgamesh me dio un beso de adulto, que incluía lamidas y dominaba mi boca. Me están dominando. He conocido a muchas mujeres, pero ninguna era tan dominante ni tan agresiva como Gilgamesh. El beso duró un buen rato, y después de separarnos quedó un rastro de saliva en nuestros labios. Desnúdate, esto es solo el principio, exigió Gilgamesh. Vale, puede que suene raro, pero joder, eso fue excitante. Sin embargo, no podía permitirme continuar, con Gilgamesh o sin él. De ninguna manera iba a dejar que me dominara. Mi dignidad como hombre está en juego. Así comienza la batalla por el dominio. Nota del autor. ¿Sorprendidos? Bueno, para ser honesto, yo tampoco tenía previsto añadir escenas para mayores de 18 años hasta el capítulo 100, pero no se me ocurre otra forma de escribir el siguiente capítulo, así que decidí hacerlo. En cualquier caso, el siguiente capítulo es una escena sexual detallada con Gil y Alex, pero la considero de relleno, así que si quieres, puedes saltártela. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 11 capítulos por adelantado. Capítulo 99. Dominando al tirano, R. 18. Por mucho que quiera desnudarme y superarlo, no puedo porque eso significaría reconocer el hecho de que estoy siendo dominada. ¿Y si no quiero? La miré fijamente con una mirada desafiante. Gilgamesh frunció el ceño ante mi respuesta, como si estuviera confundido sobre por qué no estaba siguiendo sus órdenes. Solo con eso, me he dado cuenta de que las personas con las que se acostó eran personas que seguían sus exigencias voluntariamente y se dejaban dominar por ella. Por eso le pareció algo inusual, lo cual, sinceramente, no me sorprende. Con el título de tirano y el carisma de Gilgamesh, casi nadie se atrevería a rechazarla. Pero yo no era como los que se habían acostado con ella antes. Como alguien que ha dominado a casi todas las mujeres con las que me he acostado, no hay manera de que me deje dominar voluntariamente, ni ahora ni nunca. Como siempre decía mi hermana, un Bartomelo y jamás debería dejarse dominar. Como son superiores a muchos, lo que suena bastante arrogante para los oídos de otros, es un hecho, ya que los Bartomelo y tienen derecho a sentirse superiores a cualquiera. En cualquier caso, si me dejo dominar, no solo estará en juego mi dignidad como hombre, sino también la reputación de mi familia. No importa si es Gilgamesh, el futuro rey de los héroes, me niego rotundamente a seguir sus órdenes como un lemming descerebrado. ¿Te atreves a rechazar a este rey? Antes de que pudiera terminar su frase, llena de fastidio, no dudé en agarrarla por la cintura y besarla con agresividad. La sorprendí por la audacia de mis acciones, y sentí su ira mientras seguía sujetándola y continuaba agrediendo su boca. Siendo una persona que no se deja dominar por nadie, y teniendo en cuenta su herencia y reputación, es natural que intentara resistirse. Pero no se lo permití y seguí besándola, de forma agresiva, con la experiencia que me daban mis años con las mujeres. No me costó mucho hacerla sentir bien con mi beso apasionado, de boca a boca. Honestamente, si ella fuera más resistente y tuviera más experiencia en actividades sexuales, no hay manera de que yo pudiera lograr esto. Como todos saben, no hay manera de que pueda igualarla físicamente, y aunque me haya fascinado la habilidad y el haki de Roger, no tengo su fuerza. Solo gracias a sus habilidades, y a que Gilgamesh es un semidios, ella tiene más fuerza que un humano hecho y derecho como yo. Si su resistencia fuera en serio, se me escaparía fácilmente. A pesar de su acto de resistencia, en realidad solo me estaba siguiendo la corriente. Como siente curiosidad porque esto nunca le había sucedido, y esta es la primera vez que experimenta que alguien intente dominarla en la cama. Como ya mencioné, esto no sería posible si tuviera más experiencia, pero no era el caso. A pesar de no ser virgen, todavía es inexperta en actividades sexuales, una novata.
Ahora, mi magia comenzó a funcionar, ya que podía sentir sus gemidos mientras continuaba con el beso boca a boca con ella, y podía sentir sus pezones endureciéndose en mi pecho. Logré excitarla, poco después me di cuenta de que estaba bastante mojada por debajo. Entonces sonreí para mis adentros. Ya casi es la hora. Después de un minuto, finalmente detuve mis besos apasionados y nuestras bocas se separaron, dejando un rastro de saliva, como un puente entre los dos. La miré fijamente a los ojos y su anterior agresividad había desaparecido por completo, pues su mirada estaba totalmente vidriosa. Debo aprovechar esto a mi favor, ya que es solo temporal. Sin dudarlo agarré uno de sus senos y comencé a lamer sus pezones, no al azar sino en un punto específico que era sensible para la mayoría de las chicas. Mientras le agarraba el pecho, con el otro brazo seguía sujetándola por la cintura. Al succionar y lamer sus pezones, ella gimió de placer, lo que me hizo sonreír para mis adentros. Como era de esperar, este truco funciona el 90% de las veces. Gimió levemente, apuesto a que ni siquiera se da cuenta, ya que está completamente hipnotizada por el placer. En comparación con antes, se veía absolutamente adorable en este estado. De hecho, es bastante común que las chicas con las que he tenido relaciones sexuales se sientan así cuando están en un estado de placer absoluto. Después de dejar de jugar con su sagrado pecho, hombre, podría tocarlo todo el día, pero ahora mismo tengo cosas más importantes que hacer que tocar estas gloriosas tetas. Entonces la empujé a la cama sin mucha resistencia, aunque tampoco es que intentara resistirse. Antes de que pudiera salir de ese estado, necesitaba darle más placer para que continuara así. Ahora que estaba tumbada en la cama, joder, decir que era sexy es quedarse corto, está buenísima en esta posición y no pude evitar que se me pusiera aún más dura. Ni siquiera D podría hacerme sentir así, como joder, esta es una mujer de primera categoría que yace frente a mí, quién sabe cuándo tendré la oportunidad de hacer esto de nuevo. Voy a grabar este momento desde lo más profundo de mi memoria, viendo lo mojada que está su coño en este momento, rápidamente le quité la camisa o las mallas, lo que sea esta vieja reliquia. Y contemplar su glorioso coño, estaba empapado, perfectamente rosado como si fueran otros labios, por no mencionar la falta de vello púbico, estaba completamente limpio sin nada extra. Si tuviera que adivinar, diría que nunca le ha crecido vello púbico en toda su vida y que esto es completamente natural. No hay necesidad de esperar, hay un coño que penetrar. Me bajé los pantalones, dejando al descubierto un pene considerado grande a nivel internacional. Gilgamesh, voy a meterlo. Es de mala educación meter tu pene sin pedir permiso, después de todo no soy un violador, para comer tu comida necesitas el permiso del dueño. Gilgamesh asintió levemente ante mis palabras, lo cual, sinceramente, fue bueno, porque al menos sé que sigue respondiendo. Lentamente, mi polla entró en la suya, a pesar de su humedad, no se deslizó completamente dentro porque está jodidamente apretada, joder. ¿Sus parejas anteriores tenían pollas pequeñas o algo así? Porque es como si lo estuviera metiendo dentro de una virgen, no, probablemente más que una virgen, me tomó un tiempo antes de lograr meterlo todo dentro de ella. Como resultado, Gilgamesh jadeaba y gemía, y recuerda que todavía ni siquiera me he movido, y honestamente siento que ya me voy a correr a pesar de no haber hecho nada todavía, y no hay manera de que permita que eso suceda, no hay manera de que la deje con las ganas en un momento tan crítico. Comencé a moverme poco a poco, para acostumbrarme a la sensación de su coño y también al hecho de que su coño todavía se está adaptando a mi tamaño, y todavía es difícil moverse sin sentir esta tremenda estrechez. Mientras me movía, sus gemidos aumentaron y no podía creer que fuera capaz de hacer un gemido tan sexy como ese, y realmente me excita. Ver a Gilgamesh, el tirano y futuro rey de los héroes, gemir como una perra es muy estimulante. Ahora mismo, ella es mi perra y eso es un hecho. Aceleré mis caderas y el volumen de sus gemidos también aumentó, joder estoy rápidamente agarré ambas manos con las mías, como si intentara atarlas y luego usé mi otra mano para tocar su pecho, finalmente besándola mientras la follaba. Sentí sus gemidos mientras movía las caderas, y la cosa no terminó ahí. Buscaba algo, su punto débil, o el llamado punto G para las chicas. Sus gemidos aumentaron al sentir el placer cuando estimulé su punto G con mi pene. Separé mis labios de los suyos y sus gemidos fueron claros para mí. Era tan estimulante que no podía evitar que mis caderas se movieran cada vez más rápido. Entonces sentí que su coño se contraía hasta el punto de que sentí como si mi pene estuviera siendo aplastado, conocía esa sensación después de todo, la he experimentado varias veces con diferentes mujeres. Se está corriendo. Como pensaba, yo también estoy al límite, y no hay manera de que pueda sacarlo porque se siente tan bien, a la mierda. Me corro dentro de ella, ya pensaré en las consecuencias después. Plac plac, el sonido de la carne chocando se oía por todo el lugar. Su acto sexual era tan ruidoso que si hubiera una persona a 100 metros de distancia, podría haberlo oído. Por suerte no había nadie cerca aparte de ellos dos, perdidos en el placer, no pude contenerme más y lo dejé salir dentro de ella, al mismo tiempo ella vino conmigo, y en ese momento me di cuenta de que es una eyaculadora femenina. Pero en ese momento no estaba pagando por ese conocimiento, ya que mi atención se centra ahora en su expresión, desprovista de cualquier arrogancia de antes. Y ahora, su rostro era el de una mujer satisfecha con su pareja, una mirada de éxtasis absoluto, una egao. Así, mi pene se puso dura de nuevo, lo que me excitó. La miré con incomodidad a pesar de estar inconsciente por el placer intenso. Supongo que estás lista para una segunda ronda. Nota del autor. Alex no es un monstruo sexual, de sí. En fin, diría que esta escena de sexo es bastante decente. En cualquier caso, el siguiente capítulo es una escena sexual detallada con Gil y Alex, pero la considero de relleno, así que si quieres, puedes saltártela. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo.
p@treon/charlotte 143. Actualmente hay 11 capítulos por adelantado. No olvides votar. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.